Pues henos aquí, llegados al viernes, día de los misterios dolorosos. Yo acabo de rezarlos. Tengo muchos defectos, pero una de las virtudes que tengo, o buenas cualidades quizá, es la sinceridad, y de veras que hoy no estoy de humor para decir cosas demasiado bonitas, sino que estaba reflexionando sobre el dolor, sobre el sufrimiento, incluso sobre cómo le va mal al bueno. A Jesús le fue mal. Tenemos gente buena. Yo creo que el presidente de Estados Unidos es muy bueno, católico, pero con enemigos que tienen sus manuales por los cuales juzgan a las personas, ¿no? Yo sé que no debo de entrar en cuestiones políticas. Incluso estaba viendo ayer una película yo del béisbol, de la pelota, para dar una analogía sin entrar en política. Yo seguía el béisbol, lo que llamamos en Cuba la pelota, cuando era jovencito. Mi papá fue un gran jugador y después fue un gran fanático. Y los cubanos en general les encanta la pelota en vez del fútbol, soccer, ¿no? Y estaba viendo yo esta película sobre uno de los peloteros, Roger Maris, que era un hombre muy callado, muy humilde, muy modesto, y tenía un compañero, un colega en el equipo de los Yankees, el gran famoso equipo de Babe Ruth, de estos grandes jonroneros y peloteros de Nueva York. Y su colega Mickey Mantle, que era otro gran pelotero, era súper popular. Y la prensa y la gente apoyaba mucho y aplaudía mucho a su colega Mantle, Mickey Mantle. Y sin embargo, al modesto, al que no era interesante en las entrevistas con la prensa, etcétera, pues escribían mal de él. Parece que estaban descontentos con él los periodistas de los deportes, y entonces lo abuchaban, lo insultaban en los juegos. Era simplemente un pelotero humilde que no hablaba mucho, no sonreía mucho, jugaba lo mejor posible, era una persona muy seria, muy honesta, muy sincera. El colega Mickey Mantle era un vividor muy borracho, que murió incluso se puede decir, de complicaciones de cirrosis del hígado y de problemas de haber tomado demasiado alcohol. Y a ese lo querían mucho porque escribían bien de él, y al otro que era muy honesto y íntegro y serio y jugaba, pero no salía por las noches a gozar de la vida, era un hombre casado, etcétera. A ese lo insultaban los fanáticos. Más que nada porque la prensa les metía estas ideas en la cabeza a los fanáticos, que hasta le mandaban, como es muy común en Estados Unidos, ¿no? Le mandaban cartas amenazando que iban a matarlo y cosas horrorosas, y por gusto, sin ninguna razón seria, ¿verdad? Entonces me puse a pensar y dije, ¿de qué voy a hablar yo hoy que no estoy para hablar cosas tan bonitas? Y entonces me acordé de mi mamá y de su gran devoción a San Juan Bosco. Los que vean esto en video ven la cubierta de su librito, Nueve Martes de San Juan Bosco, que está, vamos a decir, si fuera tela sería en harapos. Está casi destartalado completamente porque lo usó tanto. Les muestro
muy bonito. Ella lo besaba. Así que las puntas de la cubierta están rotas, ya despegadas, y se ve su pintura de labio cuando ella besaba tantas veces. Esto después de 50 y 70 años casi, ¿no? De que ella lo usaba, ¿no? El frontispicio de este libro muestra que es de La Habana del año 1955, de los salesianos, que por alguna razón misteriosa ella tenía esta gran devoción a San Juan Bosco. Y yo me acuerdo de este librito cuando yo era niñito. Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención es la representación aquí, una pintura copiada de cuando Juanito Bosco dice, se entera que su padre ha muerto, Juan Bosco, a los 2 años de edad. Así que siempre me llamó la atención esta señora italiana, su mamá, que era la Margherita, ¿no? La gran madre de Don Bosco. Me llamaba la atención siempre ella llorando vestida de negro y el niñito Don Bosco tratando de entrar a la habitación donde estaba el cuerpo de su padre, ¿no? Y estos marcalibros que se despegaron, o mejor dicho, las puntas o las partes que no sé cómo se llama eso, de la cubierta que se doblan hacia el libro, estaban puestos en un lugar del libro que es el cuarto martes, que dice consideración sobre la resignación cristiana. Así que mi madre al morir dejó este librito que yo agarré y lo había marcado en este cuarto martes sobre la resignación cristiana. Mi madre sufrió bastante, mi padre era un hombre muy difícil, majadero, egoísta. Gracias a Dios que no era ni mujeriego, ni le pegaba, ni borracho, pero aún así, con sus palabras y su egoísmo y falta de consideración, pues la hizo pasar por bastante, ¿no? Entonces fíjense que ella dice el libro dice esta cosa de la resignación, y una de las cosas que me llamó la atención cuando yo descubrí quién era mi mamá 30 años después de su muerte, ¿no? Y encontré este librito y descubrí el alma de mi mamá leyendo cosas de este librito. En este capítulo de la resignación dice, mirad a Job, el rey de los resignados de la tierra, sentado en un muladar, como en un trono de miseria, tachonado de llagas, de úlceras y de postemas, reducido a tan abyecta laceria que nadie hubiera reconocido en él al opulento hacendado de antes. En medio de sus pruebas, exclamaba en un arranque de resignación, lo tengo que encontrar, el Señor me dio los bienes, resignación heroica, el Señor me dio los bienes, Él me los quitó, bendito sea su santo nombre. Si recibimos los bienes de la mano de Dios, ¿por qué no hemos de recibir también los males? Por otra parte, estamos más seguros de que cumplimos la voluntad de Dios cuando nos brinda el dolor que cuando nos prodiga mercedes y favores. Cuando recibimos bienes, corremos el riesgo de amar esos bienes y no a Dios. Lo que no ocurre cuando aceptamos de su mano divina las tribulaciones y el sufrimiento.
Así que esta era la espiritualidad de mi Santa Madre. Y me conmueve mucho porque de esto se nutría ella en sus luchas. Después salía a ver a sus amigas, era muy popular y en su entierro murió a los 48 años. En su entierro vinieron los carniceros y las sirvientas, toda clase de gente de todas las capas sociales y todavía se acuerdan de ella cuando yo voy a mi pueblito donde crecí en Miami, se acuerdan de ella, ¿no? Y entonces me pongo a pensar también de cosas quizá más positivas y más alentadoras, que son mis recuerdos tan enormes y tan bellos. Yo tomé un curso sobre Job, me tocó tomar un curso sobre una parte nada más de Job, un curso muy especializado en el Instituto Bíblico de Roma, el profesor jesuita Altam. Y el libro de Job es el libro de un hombre a quien Dios pone a la prueba, incluso usando a Satanás para probar a Job, a ver si Job, que le ha ido muy bien, con muchas propiedades, muchas hijas, muchos hijos y muchos bienes, el Satán, el adversario, el acusador, Satanás, que se presenta semanalmente en la corte divina, es el mundo este misterioso del Antiguo Testamento que tendremos que seguir hablando de él. Dios tiene una corte con los hijos de Dios, dice aquí esta traducción que es correcta, ¿no? Estos ángeles o seres menores, semidivinos, etcétera. Y Satanás dice, sí, Job te obedece y te quiere mucho porque le va muy bien, pero a ver si le quitamos los bienes, a ver qué dice. Y entonces Dios le da permiso a Satanás de que le quite los bienes. Y Job, aunque la esposa le dice, maldice a Dios y muérete, Job no maldice a Dios. Y entonces después dice Satanás, claro, pero no le has tocado el cuerpo. Si tú le tocas el cuerpo, ahí te maldice. Y entonces le dan enfermedades de toda clase y se siente, como dice ese librito de los salesianos de Don Bosco, en un muladar a rascarse las llagas, y es un retrato miserable del sufrimiento, ¿no? Pero esta prueba la supera Job. Se me acaba el tiempo para dar más detalles y al final todo sale bien. Pero no son respuestas fáciles al sufrimiento ni sencillas, sino que hay que aguantar y confiar en Dios en la oración.